Casi 6 millones de judíos, 2/3 de los judíos en Europa, fueron asesinados por los nazis y sus colaboradores durante la Segunda Guerra Mundial, mientras el resto del mundo permanecía en silencio. Murieron de hambre o enfermedad en los guetos de Polonia y la ocupada Unión Soviética. Más de 1 millón de personas murieron en el tiroteo masivo perpetrado en el Frente Oriental por los Einsatzgruppen. La mayoría perecieron en las cámaras de gas de 6 campos de concentración, todos ellos situados en Polonia, Belzec, Majdanek, Sobibor, Treblinka y Auschwitz-Birkenau. Nosotros los sobrevivientes no somos verdaderos testigos. Somos los que por resistencia o suerte no tocamos fondo. Los que lo hicieron no han vuelto para contarlo, o regresaron mudos. La destrucción no fue contada por nadie, así como nadie volvió para describir su propia muerte. Hablamos en su lugar como representantes. No se puede hablar de Auschwitz, simplemente no es posible. Si lo intentas, tu memoria lo rechaza. No se puede aceptar la muerte de un niño. No se puede entender cuando un niño muere. Entonces, ¿cómo entender cuando 6 millones de niños mueren? Cuando escuchas la historia, cuando lees al respecto, te dices a ti mismo, incluso yo a veces me lo digo, es impensable, entre comillas. Aniquilación, la destrucción de los judíos europeos. Episodio 1. El fin de las ilusiones. En el corazón de Berlín, los alemanes ovacionaban a su nuevo canciller Adolfo Hitler. Después de la humillación de la derrota de 1918 y las desastrosas consecuencias de la crisis económica de 1929, su promesa "denme 4 años y no reconocerán a Alemania" había seducido y sentaba las bases de esa euforia general. Para describir esa euforia hay que tomar en cuenta los 14 años que le precedieron, que fueron años de una crisis continua, de una democracia que había estado en todo tipo de problemas desde el inicio prácticamente. Crisis económica, crisis política, crisis social y en última instancia crisis del Estado. Había un gran desempleo. El dinero ya no tenía valor. Había una crisis económica mundial. Los alemanes estaban muy preocupados, pero Hitler estaba allí para salvarlos. Todo el mundo creía en ello. Y la gente estaba loca por Hitler. Había miles de desempleados, 1 de cada 2 trabajadores. La inflación masiva acabó con toda la clase media, también con la idea de que el Producto Interno Bruto perdió el 40% entre los años 1929 y 1932. Y Hitler les ofreció una solución. Él no tenía apoyo en su partido, nadie en realidad lo apoyaba. No tenía ni el 2% para que votaran por su partido nazi en las elecciones, hasta su éxito en las elecciones de 1930. Así que ellos no tenían razón alguna para dejar de creer que ese hombre era tan solo un loco, un sujeto complicado de un pequeño partido radical, pero Hitler siempre creyó que era posible. ¿Cómo es posible que siendo nadie haya podido magnetizar a la población alemana y parte de Europa? Hitler ya había construido su propio mito. Usualmente ensayaba sus ademanes frente al espejo.
El doctor en filosofía Joseph Goebbels vio el ascenso de Hitler al poder en 1933 como un sueño hecho realidad. Hitler creó para él un ministerio de propaganda, una herramienta decisiva para sanar a la población. Goebbels apoyó apasionadamente el culto a Hitler, un mito que resultaría muy eficaz. Tenía 1.300 agentes a su mando. Controlaba los medios de comunicación, regulaba y censuraba a la prensa, radio y en particular al cine. Goebbels entendía la importancia de las imágenes, de aparecer en los titulares. Estas películas eran perfectas técnicamente, tomas en movimiento, con grúa, multicámara. El público debía sentir que esto lo vivía al lado de Hitler. Antes de 1919, la vida de Hitler, hasta entonces, había sido un fracaso. Terminó básicamente como un vagabundo, vivió en un dormitorio público en Viena hasta 1913, cuando se trasladó a Múnich. Luego vino la guerra en 1915 y Hitler ya tenía una motivación ideológica en esta guerra, limpiar a Alemania de elementos extranjeros. El momento clave fue la derrota en 1918. Entonces se puso en contacto con el partido nazi, una organización pequeña en Múnich, y luego se involucró en el partido nazi y pronto se convirtió en su altavoz estrella. Será el deber de cualquier gobierno nacional lograr la eliminación de todos los judíos juntos. Hitler pensaba que los judíos habían traicionado a Alemania en 1918, que apuñalaron a Alemania por la espalda, que eran parte de una conspiración internacional contra Alemania, que los judíos no podían ser alemanes patrióticos leales, que si Alemania quería ser grande, tenía que aniquilar la influencia de los judíos. Hitler siempre tuvo eso en mente, aunque la mayoría de los alemanes no quisieran creerlo. No tenía otra intención. Eso ya estaba allí plasmado en Mein Kampf. Cuando Hitler escribió Mein Kampf, mi lucha, su combate era contra el judío, no los judíos. Los judíos son individuos, el judío es un concepto. Me refiero a esto como antisemitismo redentor. Para salvar al mundo, los judíos tenían que ser eliminados. Hablaba de cómo matar en la cámara de gas a 10 o 15 mil judíos durante la Primera Guerra Mundial pudo haber salvado a cientos de miles de vidas alemanas. En Mein Kampf, Hitler dijo que si los judíos ganaban su lucha por la dominación del mundo, el mundo, la Tierra, iría girando por el universo sin vida alguna. En otras palabras, la victoria de los judíos podía ser la destrucción de la humanidad. Y Hitler dijo, estoy haciendo el trabajo de Dios al oponerme a los judíos. Eso era muy, muy diferente al antisemitismo de los reaccionarios o conservadores o católicos o protestantes o izquierdistas. Era mucho más radical y era letal. Discurso de Hitler, enero 1933. Wird gepflegt von ganz bestimmten Interessenten. Es ist eine kleine, wurzellose, internationale Clique, die die Völker gegeneinander hetzt, die nicht will, dass sie zur Ruhe kommen. Es sind das die Menschen, die überall und nirgends zu Hause sind, die nirgends einen Boden haben, auf den sie gewachsen sind, sondern die heute in Berlin leben, morgen genauso gut in Brüssel sein können, übermorgen in Paris und dann wieder in Prag oder in Wien oder in London und die sich überall zu Hause fühlen. Es sind die einzigen, die wirklich als internationale Elemente anzusprechen sind, weil sie überall ihre Geschäfte betätigen können. Oculta detrás de cada enemigo de los nazis solo se ve una cara, la de la raza judía. La eliminación de los judíos se volvió esencial para la salvación de la nación alemana. Había una dimensión apocalíptica en la visión que tenía Hitler. La mayoría pienso que creía. Quería creer al menos que de alguna forma sus amigos, vecinos, su país, finalmente volverían a la cordura. Y Hitler se iría. Nadie en Alemania, ni siquiera los nazis, podían contribuir a que sobreviviera en el poder más de 1, tal vez 2 años. Toda Europa decía que un asesino había llegado al poder. Uno sin experiencia política, que se había rodeado de un grupo de asesinos. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cuál era su partido? Pensaron que las cosas se calmarían, que eso no duraría. El más desarrollado culturalmente.
más avanzado intelectualmente, la tradición con mayor cultura en literatura, música, filosofía y arte. El país de Goethe y Schiller se convirtió en el país de Hitler, Goebbels y Göring. Lo que sucedía en Alemania era terrible, porque en Alemania a los judíos les encantaba el país. A los judíos rusos no les gustaba Rusia. Rusia siempre había sido antisemita. A los judíos polacos no les gustaba Polonia. Polonia siempre fue antisemita. Los judíos alemanes amaban Alemania con amor profundo. Querían ser más alemanes que los alemanes. Filmación amateur de la familia Katz, Berlín 1931. Para 1933 había aproximadamente entre 500 y 600 mil judíos en Alemania, la mayor parte de ellos muy integrados. La mayoría era lo que llamamos clase media alta. Estaban en los negocios, en profesiones, en el comercio. Los judíos tenían todos los derechos de los ciudadanos alemanes y se sentían alemanes. El grueso de la población alemana judía quería estar totalmente integrada. Entre los judíos alemanes, particularmente en las familias que habían vivido en Alemania durante generaciones, incluso siglos, muchos judíos se sentían en realidad alemanes de religión judía. En otras palabras, alemanes primero y después judíos. Había una sensación, una percepción de que los judíos no eran del todo alemanes. Siempre fueron un poco extranjeros, que quizá tenían demasiado poder o eran demasiado importantes en la economía. En la primavera de 1933 hubo un estallido de diversos tipos de ataques contra los judíos. Diversos tribunales alemanes fueron objeto de abuso. Los soldados de la SA invadieron las oficinas, acosaron a los jueces, atacaron a los abogados que creían que eran judíos y los sacaron de los tribunales. Estaba claro que mientras los judíos eran sacados de la vida pública, de los puestos de la administración pública, de los trabajos que se llevaban a cabo en público, no podían ser actores, no podían ser periodistas, no podían ser músicos. Y eso debía acabarse, pero en empresas privadas los negocios judíos aún eran legales. Los miembros del partido nazi de Hitler dibujaban estrellas de David en los escaparates judíos con la palabra judío. Era un regreso al brazalete amarillo de la Edad Media. Hubieras querido quedarte en casa, no salir y ver todo. El estar estigmatizado es algo difícil. Me pregunto cómo reaccionará la gente. ¿Van a seguirlo? El boicot del 1 de abril de 1933 no fue el comienzo de un boicot masivo a los trabajos y negocios de judíos alemanes profesionales. No, duró un día y luego se terminó. Y Goebbels estaba algo decepcionado. Algunas personas todavía compraban en las tiendas pertenecientes a judíos. A pesar de que había guardias uniformados en la puerta del establecimiento que les prohibían el acceso y anotaban sus nombres antes de entrar. También sabemos, por los diarios privados de algunos judíos, que muchos clientes que no eran judíos se comportaron con ellos de una manera muy conmovedora ese día, llevándoles flores y saludándolos abiertamente en la calle.
Todo esto debido a que estaban en contra del boicot. sage nur so viel. Wenn ich das Wort Kultur höre, dann greife ich schon nach meinem Revolver. Me estoy ahogando en el reino del mal, el odio y la violencia. Ya no tengo fuerzas para respirar este aire envenenado. En los próximos días van a quemar públicamente libros judíos y marxistas. Es una barbarie increíble. Pero aquellos que protestan ya están acostumbrándose a la barbarie y su indignación está disminuyendo. La quema de libros en 1933, mayo de 1933, fue una forma de mostrar al pueblo alemán vívidamente que eran malas ideas, las ideas modernas, ideas judías de las que debían estar alejados. No fue idea de Goebbels. Fueron los estudiantes de la Liga Nazi. Ellos le pidieron que fuera y les diera un discurso. Demandas estudiantiles para limpiar las bibliotecas, para limpiar las universidades de la influencia judía. Pero Goebbels podía ver que era un ejercicio educativo fantástico. Quemar libros, quemar ideas. Era una forma de trazar una línea. Discurso de Goebbels, 10 de mayo 1933, Berlín. Eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Und der kommende deutsche Mensch wird nicht nur ein Mensch des Buches, sondern auch ein Mensch des Charakters sein. Goebbels quería perseguir a los judíos de la capital y excluirlos a través de todo tipo de discriminación. Era importante para Joseph Goebbels porque era un antisemita fanático. Y era lo mismo en todas partes. Si nos fijamos en la esfera musical o en lo cultural, la gente estaba preparada para el trabajo del régimen, tenían su propia carrera y los judíos no encajaban en la forma en que el régimen se fue desarrollando y presionaba a todo el mundo para excluir a los judíos. La mayoría de ellos se convirtieron en portavoces de la ideología nazi. En los años 30 había textos nazis interminables sobre los judíos, por raza y demás. Se publicaron interminables libros y artículos en la prensa, textos intelectuales alemanes. Eran parte del régimen, una parte central del régimen. El mayor filósofo del siglo XX para la mayoría fue Martin Heidegger. Y Heidegger usó su posición como la encarnación de la filosofía alemana para descartar la facultad judía, para deshacerse de los estudiantes judíos y ver a los nazis como la máxima expresión de la civilización alemana. Entonces un día Heidegger se puso de pie sobre una silla y declaró: ya no hay más judíos. Y eso fue todo. Puede ser un intelectual y también un racista, intelectual, ultranacionalista, xenófobo y antisemita. Si eras comprensivo con los judíos o mostrabas simpatía hacia ellos, entonces causabas un tipo de represalia hacia ti de las hordas nazis, partidos nazis, asesinos nazis y así sucesivamente. Podía ser sometido, había un elemento de miedo. Cualquier maestro que se opusiera a los nazis se le retiraba rápidamente. Desde 1933, la propaganda antijudía se intensificó y el antisemitismo se convirtió en un argumento, una herramienta de propaganda para justificar despojar a los judíos de todos sus bienes. Tenían una gran cantidad de propiedades en Alemania. Tenían fábricas, talleres, terrenos, casas. Por ejemplo, si había un pueblo y en él una panadería judía y el dueño no era judío, el partido nazi presionaba a la gente a no comprar en la panadería. El hombre iba a la quiebra, debía vender todo a un precio muy bajo y dejar la ciudad. Una gran cantidad de alemanes vieron del deshacerse de los judíos con una gran oportunidad para resolver sus propios problemas y mejorar su situación. Ellos estaban dispuestos a llegar muy lejos. Estaban tratando de forzar a los judíos a salir de Alemania.
El problema era que otros países no querían recibir refugiados judíos. Estaban a la mitad de la Gran Depresión. Todo el mundo tenía sus propias personas pobres, no necesitaban refugiados sin dinero de otro lugar. Los nazis querían que los judíos se fueran, pero no les permitían llevar sus bienes con ellos. Así que si decidían salir de Alemania, tenían que irse totalmente empobrecidos, a menos que tuvieran familiares en otros lugares. Hubo una enorme emigración en pánico. Dejaron Alemania en 1933. Una vez que se dieron cuenta de que las cosas solo podían empeorar, se fueron. Y por supuesto, el régimen en ese momento quería que se fueran. Casi 40.000 judíos dejaron Alemania entre febrero y junio de 1933. La mayoría se fue a países europeos vecinos o a los Estados Unidos. Miles de personas abandonaron Alemania. Bajo los términos del acuerdo entre Alemania y la agencia judía, 60.000 llegaron a Israel. Un acuerdo fue firmado en 1933 por el gobierno alemán. Su objetivo era fomentar y facilitar la emigración de judíos alemanes a Palestina. Eso, si aceptaban ceder la mayor parte de sus bienes y propiedades al Estado alemán antes de partir. Los únicos que se quedaban eran aquellos que aún veían a Alemania como su país y que se percibían a sí mismos como alemanes que vivían en un país civilizado, que nunca iría demasiado lejos. Hay una línea maravillosa que explica por qué los judíos alemanes no se fueron. El pesimista se fue y el optimista se quedó. Los pesimistas que pensaban que la situación era mala y que era probable que empeorara, se fueron. Los optimistas que sintieron que la situación era mala, pero que Alemania era su casa, era su tierra, era su país, conocían a las personas y su cultura, conocían a Goethe, Schiller, Bach y Beethoven. Esas personas no podían hacer esas cosas. Hitler iba a pasar por allí y lo iba a desaparecer. Por eso se quedaron. No sabían lo que iba a pasar. La historia judía está llena de crisis y de persecución, y los judíos siempre sobrevivieron, siempre esperaban que terminara y el problema pasaba. ¿Cómo saber lo que iba a suceder en Alemania en el 33 y el 34? Noticiero Alemán. Sie vergewaltigten auch die deutsche Kultur, zersetzten die Literatur, nisteten sich im Theaterwesen ein, verunstalteten die Wissenschaft an den Hochschulen, verunglimpften die deutsche Kunst, machten sich die deutsche Presse hörig, zerstörten das deutsche Rechtsleben und vernichteten unsere Ehrauffassung, vergifteten den Geist der deutschen Wirtschaft, schufen das Glücksrittertum in der Industrie, beuteten den Bauer und Arbeiter aus und würdigten den deutschen Handel herab. Tuvieron 2 años de propaganda nazi implacable y la idea de que los judíos eran un grupo diferente, que no pertenecía a Alemania, se estaba convirtiendo en algo establecido más firmemente. Y la idea de lo que tenía que ser tenía toda la razón para excluirlos de los ámbitos de la sociedad que estaban creciendo. Discurso de Goebbels. Einen deutschen Film, eine deutsche Presse, ein deutsches Schrifttum, eine deutsche bildende Kunst, deutschen Rundfunk. Der früher oft gegen uns vorgebrachte Einwand, es gäbe keine Möglichkeit, die Juden aus dem Kunst- und Kulturleben zu beseitigen, weil deren zu viele seien und wir die leeren Plätze nicht neu besetzen könnten, ist glänzend widerlegt worden. El aumento de la violencia y la violencia sistemática contra los judíos como judíos en todo el país en realidad comenzó en el verano de 1935. La obsesión nazi con la pureza de la llamada raza aria se manifestó de forma más clara con su denuncia pública y la represión de las uniones sexuales entre hombres alemanes y mujeres judías o mujeres alemanas con hombres judíos. En general, el pueblo alemán no tenía problema alguno en aceptar esta segregación.
Hubo cierta reacción en el extranjero, en Inglaterra y Estados Unidos, pero no hubo una protesta real. Tampoco la hubo de la población no judía de Alemania. ¿Dónde empezaba la línea de falta de humanidad? ¿En qué momento tenías que decir, no, no puedo aceptarlo? Cada fibra de mi ser está en contra. Eso va en contra de todos los valores que hemos defendido hasta ahora: la humanidad, la justicia y la ley. Los alemanes se acostumbraban cada vez más a la persecución de los judíos. Nadie levantó ni un dedo. Y para los alemanes, esto, por supuesto, fue el momento de mayor deshonra. Hubo muchas acciones donde las personas fueron atacadas violentamente. Y esto ocurría casi a diario. Los judíos podían ser expulsados de la piscina y ser golpeados, o algunos eran golpeados en la calle. Era 1935, en el largo periodo de la ola de antisemitismo que acabó con las leyes de Nuremberg. Había abogados del Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior a cargo de la elaboración de la ley, que consultaban a los comités de expertos sobre cómo formularla. Trataron de definir lo que era un judío y también de excluir ciertas secciones de la ciudadanía del Reich. Consultaron abogados, médicos, juristas, intelectuales, profesores de la universidad en busca de ayuda para la elaboración de la ley. Para decidir quién era realmente judío, incluso consultaron expertos en la ciencia de la raza. Había toda una estructura, agencias, burócratas que se dedicaban a decidir quién era judío. Quién era judío, quién no era judío. Y había restricciones en las relaciones maritales o relaciones sexuales entre judíos y no judíos. Fueron proclamadas solemnemente en la reunión del partido en el Congreso de Nuremberg en septiembre de 1935. Ist der Versuch der gesetzlichen Regelung eines Problems, das im Falle des abermaligen Scheiterns dann durch Gesetz zur endgültigen Lösung der Nationalsozialistischen Partei übertragen werden müsste. Hinter allen drei Gesetzen steht die Partei und mit ihr und hinter ihr die deutsche Nation. Cuando de pronto les dijeron no son extranjeros, no son alemanes, a muchos de ellos que se sentían profundamente arraigados a la sociedad, se enfrentaron a que sus amigos los abandonaron, los empleadores los despedían, lugares a los que solían ir ya no podían. Eso era una extraordinaria y traumática experiencia. De pronto ser expulsado de su sentido de identidad. Todo su sentido de identidad estaba denegado. Y tenían que replantearse quiénes eran en realidad y redefinirse. Eso era realmente el corazón de las leyes de Nuremberg, la teoría de la raza, pero en su sentido más biológico. En otras palabras, el judío y su sangre estaban contaminando la raza aria. Incluso si sus padres se habían convertido al cristianismo, porque el objetivo de los nazis era eliminar la sangre judía. Y, en consecuencia, dependía de la sangre de los abuelos, ni siquiera la sangre o la identidad religiosa de los padres. Después de haber leído las leyes de Nuremberg, no era más judío que media hora antes. Mis características no se habían vuelto más semitas. Esa amenaza de muerte que ahora sentía por primera vez contenía lo que llamábamos la degradación metódica de los judíos por los nazis. A partir de ese momento, ser judío para mí significaba ser condenado, un hombre marcado. Para la mayoría de la población, las leyes de Nuremberg ofrecían un poco más de orden y prometían terminar con toda la violencia y todos los abusos. La mayoría de las personas la encontraban aceptable. En 1935, las cifras de la inmigración bajaron. Las personas judías se sentían seguras en Alemania. Puede parecer increíble. Incluso creían que las leyes de Nuremberg serían el final de la peor persecución. Y a medida que pasaba el tiempo, el sentimiento antijudío se volvía más extremo. Las personas parecían indiferentes.
Pero detrás de toda esa indiferencia sabían exactamente lo que le estaba sucediendo al pueblo judío. En 1936 los alemanes estaban locos por un nuevo juego, Judenraus, fuera los judíos. Un juego para toda la familia, era como el Monopolio, que fue creado el mismo año en Estados Unidos. Era un juego de mesa que decía ser para los jóvenes y los viejos por igual. Su creador fue un ingeniero de Dresden. Las reglas del Judenraus eran simples. El tablero de madera representaba las calles de una ciudad rodeada de todo tipo de comercios judíos. El jugador lanzaba los dados y aterrizaba en un espacio con el objeto de entrar en la tienda, tomar al dueño como prisionero. Deshazte de 6 judíos y eres el ganador, explicaba el folleto. El ganador era el que deportaba a más judíos. Los judíos alemanes no se sentían tan amenazados en 1936. Sentían que todos debían emigrar, era posible vivir, y vivir muy bien. Durante la era de los Juegos Olímpicos, podían ir a Kurfürstendamm en Berlín, podían ir a un restaurante, podían tomar un café, podían leer un periódico judío, y nadie los atacaba. Nadie los molestaba. Todos los judíos alemanes que vinieron a Israel en los años 30 estaban en sus balcones con vistas al mar, deseando poder volver a Europa, a Berlín, aunque tuvieran que nadar. Hubo un grupo de judíos que decidió volver. Tan pronto como los nazis se dieron cuenta, prohibieron cualquier reingreso. Así que eso se terminó muy pronto. Pero era una percepción errónea de que lo peor ya había pasado, que las cosas en Alemania eran estables. La ambición ilimitada de Heinrich Himmler lo lanzó en un ascenso meteórico, de ser un humilde soldado de la SA a 10 años después habitar en las altas esferas del poder. A través de su lealtad a Hitler, a quien conoció en 1926, se convirtió en jefe de la SS. Se convertiría en el principal arquitecto de lo que él llamaría un capítulo de gloria en nuestra historia, la aniquilación del pueblo judío. Himmler se convirtió en el jefe de la policía alemana. Él era el Reichsführer SS y jefe de la policía alemana en 1936. La policía estaba bajo su mando y se disponía conservadoramente a nazificar y militarizar a la policía regular. La policía alemana encargada de la SS se había convertido en una herramienta más de la ideología. Himmler era ahora el hombre más poderoso del régimen nazi. Era tanto el jefe de la policía alemana como el jefe de la SS. La SS había sido hasta entonces guardaespaldas de Hitler. Cuando Himmler tomó el mando, tenía alrededor de 280 hombres. Él los convirtió rápidamente en una gran fuerza paramilitar. Y así fue como sentó las bases de su futura carrera. La organización creció de una manera muy rápida bajo su liderazgo. Transformó la SS en una unidad de élite, siguiendo el modelo de las órdenes caballerescas de la Edad Media. La base ideológica era la lealtad a Hitler y hacia la raza. Impuso pruebas raciales para los reclutas de la SS. Para unirse, había que probar que se tenían orígenes alemanes puros desde 1750. Impuso ritos especiales, ceremonias especiales. Controlaba la elección de las esposas de los oficiales. Tenían que hacer una solicitud especial para poder casarse. Y con frecuencia les hacía saber a los oficiales que no habían tomado la decisión correcta. Tenían que medir más de 1,74 metros de altura, tener apariencia alemana, cabello rubio y ojos azules, haber estado en las juventudes hitlerianas. Tenían que dar información política de sus padres y hermanos y un informe sobre su herencia y el árbol genealógico de 2 siglos atrás. Después de la formación de 2 años, pasaban sus primeros 6 meses en el ejército alemán, el Wehrmacht. De un centenar de reclutas, solo 10 se quedaban y hacían el juramento SS. Ich schwöre bei Gott, diesen heiligen Eid,
dass ich dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes, dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes, Adolf Hitler. El uniforme de la SS fue diseñado por Hugo Boss. El contraste entre la idea o el ideal y su apariencia física fue borrado. Toda una generación de jóvenes graduados, en su mayoría abogados, también muchos historiadores, filósofos y lingüistas, se unieron a los servicios de seguridad de la SS, fundada por Reinhard Heydrich. Heydrich era, a su manera, un excelente organizador. Sabía cómo cumplir los deseos de Himmler, y Himmler sabía que podía contar con él. En la oficina sede de la SS había un grupo de hombres extraordinario. Estaban muy preparados, muy dotados, intelectuales, muchos de ellos cultivados, pero también tenían valores que los obligaban a ser fuertes, decisivos, para no tener piedad alguna. Debían ser los mejores de la máquina de terror, de las fuerzas de represión. Algunos opositores alemanes preferían suicidarse antes que caer en sus manos, así que pueden imaginar la magnitud de la brutalidad que ejercieron. Himmler y Heydrich fueron responsables de toda la máquina del SS. Jugaron un papel crucial, y tanto Himmler como Reichskommissar estuvieron allí para establecer firmemente la raza alemana. La principal fuente de contaminación eran los judíos. Toda una raza tuvo que ser creada. Lebensborn significaba tomar mujeres de extracción aria pura y unirlas con los hombres que la SS elegía para crear una nueva superraza aria. Himmler jugó un papel crucial en esto, y durante todo el proceso, el hombre que fue su mano derecha fue Heydrich. Y cuando se trataba de judíos, la mano derecha de Heydrich era Eichmann. Ese fue el comienzo de la carrera de Eichmann en asuntos judíos. Estudió acerca de los judíos, sobre la historia judía, observa las actividades de los judíos en Alemania y le informaba a la SD. Así fue como Eichmann se convirtió en un experto en judíos, un experto en sionismo, pero también un experto en emigración, ya que la política de la Sicherheitsdienst era animar y luego obligar a los judíos a emigrar. Eichmann fue, al final, el experto de la SD en emigración. El 12 de marzo de 1938, los ejércitos de Adolfo Hitler invadieron Austria sin encontrar la menor oposición. El país fue anexado y se convirtió en una provincia del Tercer Reich. Como un austriaco, el regreso de Hitler a su tierra natal fue recibido con entusiasmo descontrolado por las multitudes. La reunificación de Alemania y Austria fue prohibida por el Tratado de Versalles, pero las democracias occidentales no mostraron reacción alguna. Eichmann demuestra ser extraordinariamente eficiente. Fue el que estableció el método de la emigración acelerada. La emigración para que los judíos, desde luego, abandonaran Austria a un ritmo mucho más rápido y salieran bajo la dirección de Eichmann del Tercer Reich. Firmaban la totalidad de sus activos como propiedad de la SS, su patrimonio. Salían del edificio sin nada, pero tendrían un visado para salir de Austria, un pasaporte para entrar en otro país. Y debido a este sistema, Eichmann fue capaz de ayudar, forzar a 50.000 judíos a emigrar de Austria. Para el mando nazi en Berlín era casi como un milagro. El régimen que se estableció en Viena crea un mecanismo para despojar a los judíos de sus recursos, sus propiedades, sus activos, su dinero, de todo. Cuando Goering oye acerca de este despojo sistemático, despojando a los judíos de Viena de todas sus riquezas, pensó, ¿por qué no hacerlo en Alemania? Todo comenzó en abril de 1938 y continuó intensificándose hasta mayo, con terribles y crueles escenas en las calles.
Hitler siempre tuvo eso en mente. De todos los refugiados judíos, nadie los quería, pero Roosevelt quería ver si podía hacer algo. Él simpatizaba con judíos que estaban siendo perseguidos, pero se mostró reacio a participar en una pelea con su Departamento de Estado, los sindicatos, sobre los inmigrantes que llegaban a los Estados Unidos. Ya había restricciones para la inmigración, por lo que no hizo mucho. No se podían cambiar todas las leyes de inmigración de Estados Unidos. Tal vez podrían persuadir a otros países también para poder recibir más refugiados sobrevivientes de Europa Central. Se hizo un llamado para una conferencia internacional y esa conferencia fue celebrada en Evian. Lo que finalmente condujo a la clausura de la trampa de los judíos fue el surgimiento del antisemitismo en Europa, la política tímida de las potencias occidentales y el cierre de sus fronteras. Llevaron a cabo una conferencia especial para ayudar a los refugiados. Ellos no les llamaban judíos. Los judíos no eran refugiados. Eran alemanes que vivían bajo el régimen alemán. Nunca se habló de un problema judío, se habló de refugiados. A pesar de que todos entendían que los refugiados eran, ¿qué? Judíos. Ellos no tenían a dónde ir. Nadie los quería. Nadie quería a los judíos. Canadá, por ejemplo, dijo, uno es demasiado. Suiza dijo, ninguno es demasiado. En Australia dijeron, despreciamos el antisemitismo. Estamos en contra de él. Por eso no vamos a aceptar a algún judío. No queremos antisemitismo en Australia. Demasiados países dijeron que no eran realmente los países de inmigración y particularmente no querían, algunos lo dijeron sin rodeos, judíos. Y en esa conferencia, que fue cerrada al público, tanto Inglaterra como Estados Unidos decidieron no hacer nada. Y ese fue exactamente el momento en el que el mundo exterior había empezado a cerrarse. Cerraron totalmente las fronteras a la inmigración. Como el número de judíos tratando de salir aumentaba rápidamente, el número de lugares para poder ir drásticamente se cerraba. De pronto había muchos judíos austriacos con pasaportes que iban a Suiza. Todos ellos tuvieron que someterse a las pruebas. Así que fue Suiza quien le pidió a los alemanes que encontraran una solución. Suiza, la neutral Suiza, insistió en que los documentos de identidad judía alemana estuvieran marcados con la letra J, porque querían aceptar a todos los alemanes que entraran a Suiza, excepto a los judíos, pues temían que se quedaran. Fragmento El refugiado, hoy y mañana, 1938. Sie haben doch kein Visum. Ja, ich bin ohne Visum gekommen, weil ich musste Wien innerhalb 48 Stunden verlassen und in dieser Zeit hätte ich mir das Visum nicht mehr beschaffen können. Also musste ich über Vorarlberg, durch Wald und Berge mit meiner Frau flüchten. Hitler estaba convencido de que ni Europa ni los Estados Unidos intervendrían para salvar a los judíos. A pocos meses de la conferencia de Evian declaró: es una vergüenza cómo las democracias no tienen piedad con los pobres judíos y permanecen fríamente indiferentes cuando se trata realmente de ayudarlos. Todos los archivos alemanes de 1933 a 1944 fueron filmados para propaganda nazi. La mayoría de las fotos fueron tomadas por soldados o fotógrafos alemanes.